En una esquina, don Esteban Figueroa, el magnate inmobiliario que ostentaba poder y prejuicio para aplastar. En la otra, Isabela Medina, la humilde empleada doméstica de quien él intentaba deshacerse. Don Esteban la incriminó por un supuesto robo, llamando a la policía para exponerla con un propósito cruel: desmoralizarla públicamente y arruinar su vida. Lo que él jamás sospecharía es que esa falsa acusación era la pieza que faltaba en una trampa forjada durante 8 meses de investigación secreta. Un plan para sacar a la luz secretos que no se limitaban a su discriminación racial, sino que incluían negocios oscuros y esquemas de expropiación. Esta no es solo una narrativa sobre una injusta acusación. Es el relato de cómo Isabela transformó la soberbia de su opresor en el arma perfecta para desmantelar un imperio erigido sobre la injusticia y la hipocresía. Antes de sumergirnos en los detalles de cómo se desarrolló aquella fatídica mañana en San Isidro, les pido un pequeño gesto que amplifica enormemente el alcance de nuestro mensaje. Por favor, detén el video por un instante. Sí, puedes pausarlo y deja tu comentario abajo, revelando desde qué rincón del mundo nos acompañas. Leo cada mensaje con admiración y me impresiona el eco de nuestra voz. Ya has comentado, genial. Ahora aprovecha estos pocos segundos para unirte a nuestra comunidad, suscribiéndote al canal y dejando tu me gusta en este video. Tu interacción es la garantía de que YouTube seguirá entregando más relatos de superación y triunfo de la justicia como este. ¿Listo? Entonces, prepárate, porque la jornada de Sofía Ramos es la prueba fehaciente de que la verdad, aliada a la paciencia, es la fuerza más devastadora contra cualquier injusticia. Vamos a la historia. Era una mañana cálida y sofocante de verano en San Isidro, Buenos Aires, un barrio que exudaba opulencia silenciosa y secretos bien guardados. El sol de julio ya castigaba las calles arboladas, haciendo brillar el asfalto bajo la luz intensa. Isabela Medina estaba en la cocina de la vasta mansión de los Figueroa, puliendo una copa de cristal que relucía bajo la fuerte luz que entraba por las ventanas francesas. A sus 38 años, Isabela tenía las manos encallecidas por la vida, pero sus ojos, de un castaño profundo, llevaban la llama de una inteligencia afilada, raramente percibida por aquellos que la veían solo con su uniforme de empleada. Su vida en esa etapa era un teatro de apariencias, donde cada sonrisa y cada movimiento eran parte de un papel meticulosamente construido para ella. Llevaba allí 8 meses, como una sombra discreta, escuchando, observando, registrando cada detalle de aquel imperio familiar. El silencio matutino de la mansión, que normalmente solo era roto por el canto de los pájaros o el murmullo distante del jardinero que cuidaba las vastas áreas verdes, fue súbitamente rasgado por una voz áspera y autoritaria. «Isabela, ven aquí, ahora mismo», reverberó por los pasillos de mármol, haciendo que la vajilla de la cocina temblara ligeramente. Era don Esteban Figueroa, el magnate inmobiliario, cuya fortuna era tan vasta como su arrogancia y su desprecio por aquellos a quienes consideraba inferiores. Estaba de pie en el centro de la sala de estar, con las manos en la cintura, el rostro rojo de furia contenida, y sus ojos, pequeños e inyectados, centelleaban con malicia. Su traje de lino blanco, impecable como siempre, contrastaba irónicamente con el desorden de su expresión y la tormenta en su alma. Miraba a Isabela con una mezcla de desprecio y sospecha, como si ella fuera la personificación de todos sus problemas y frustraciones, una intrusa en su mundo. Isabela se acercó con pasos tranquilos y medidos, su postura impecable, como siempre, contrastando con la ira desenfrenada de don Esteban. Se detuvo a unos metros de él, con las manos cruzadas discretamente frente a su cuerpo, sus ojos fijos en los de él, pero sin mostrar ninguna señal de miedo o sumisión.
En ese instante no era solo la empleada doméstica, era la periodista de investigación, Isabela Medina, que había pasado meses cultivando esa fachada, grabando cada palabra, cada indicio de corrupción. El ambiente en la sala se volvió tenso, pesado, con la expectativa del inminente enfrentamiento. ¿Dónde está? La voz de don Esteban sonó de nuevo, más alta, exigiendo una respuesta que él ya parecía tener clara. Gesticulaba con la mano hacia la chimenea de mármol, donde normalmente reposaba un antiguo relicario. ¿Dónde está mi medallón? El relicario de mi esposa, bramó, las venas de su frente saltando. No está ahí, y tú has sido la única persona aquí esta mañana. La acusación era clara, directa e incisiva, lanzada como una piedra. Isabela parpadeó lentamente, sin vacilar. Sus pensamientos corrían a 1000 por hora, catalogando la escena, su rabia, la especificidad de la acusación. Ella sabía exactamente dónde estaba el relicario y sabía que no lo había robado. Pero la furia en los ojos de don Esteban no admitía cuestionamientos. Él avanzó un paso, la sombra de su imponente cuerpo cubriéndola. Sé que fuiste tú, Isabela. Siempre supe que había algo raro en ti. Esa gente... Su voz se deslizó en un susurro cargado de prejuicio y desprecio, insinuando sobre su origen humilde y su piel más oscura. La gente como tú siempre causa problemas. El insulto, aunque esperado, se clavó en ella como una aguja fría, pero no rompió su compostura. Su mente, sin embargo, registraba cada palabra, cada prejuicio expuesto. Isabela respiró hondo, el aire parecía pesado y cargado de hostilidad. Señor Figueroa, dijo, su voz firme, aunque baja, un contraste calculado con la furia de él. No sé de qué está hablando. Yo no he tocado su relicario. Las palabras eran verdaderas, pero su tranquilidad solo irritó aún más al magnate. «No me mientas, mujer», rugió, el rostro aún más rojo acercándose a ella, sus ojos estrechos como rendijas. Olía a café fuerte y a un perfume masculino caro, que ahora parecía sofocante. «Sé qué tipo de gente eres. Te di un trabajo, un techo, y así es como me pagas, robando en mi propia casa». El sonido de su voz resonaba en la sala, haciendo que los cuadros en las paredes se balancearan ligeramente. Ella sintió el peso de siglos de prejuicio contenidos en sus palabras, la suposición de que su origen la hacía inherentemente culpable. El estómago de Isabela se revolvió, pero mantuvo su postura, la mente trabajando a toda velocidad. «Yo no he robado nada, señor», repitió la voz, manteniendo un tono de dignidad inquebrantable que parecía desafiarlo aún más. Don Esteban rió con desdén, un sonido áspero y vacío. «Claro que no. Nadie roba nunca, ¿verdad? Pero las cosas simplemente desaparecen cerca de ciertas personas». Hizo comillas con los dedos, el sarcasmo goteando de su voz, insinuando la idea de que la pobreza la llevaba al crimen. «Vamos a ver qué tiene que decir la policía sobre esto. Ya los he llamado, ellos sabrán cómo tratar con los de tu tipo». La mención de la policía era una amenaza clara, un movimiento para intimidarla. Isabela sintió un escalofrío helado recorrer su espalda, pero un brillo de determinación, casi de satisfacción, se encendió en sus ojos. Ese era el momento, la pieza final que necesitaba para exponer toda la trama. El sonido distante de la sirena, que se acercaba lentamente, cortó el aire pesado de la mansión, mezclándose con el tic-tac del antiguo reloj en la pared. Don Esteban sonrió, una sonrisa fina y cruel de triunfo, mirando a Isabela como si fuera un animal acorralado. «Se acabó tu farsa, Isabela. Ahora la verdad saldrá a la luz. Aprenderás a no robarle a quien te da la mano». Él no lo sabía, pero la farsa apenas estaba comenzando y la verdad que saldría a la luz no era la que él imaginaba. Isabela mantuvo la cabeza erguida, su mirada fija en la de él, y por primera vez en 8 meses permitió que una chispa de desafío brillara en sus ojos.
No era la desesperación que él esperaba, sino una calma calculada que lo sorprendió por un instante, haciéndole fruncir el ceño. El miedo que ella sentía era real, pero la determinación era aún mayor. El timbre de la puerta sonó con fuerza, y Gerald, el mayordomo de la casa, un hombre delgado y pálido con los ojos siempre bajos, se apresuró a abrir. Dos oficiales de la Policía Federal, con sus uniformes impecables y rostros serios, entraron en la sala, sus miradas barriendo el ambiente y fijándose en Isabela. La tensión en la sala era palpable, densa como el calor del verano. «Señor Figueroa, recibimos una llamada sobre un robo», dijo uno de los policías con voz formal y directa. «Sí, oficial», bramó don Esteban, gesticulando dramáticamente hacia Isabela. «Esta mujer es mi empleada. La acuso de robar un objeto de valor incalculable de mi familia, un medallón antiguo». Los ojos del policía se volvieron hacia Isabela, evaluándola con una expresión neutra, pero inquisitiva. Ella sintió el peso de las miradas de todos sobre ella, el silencio de la casa convirtiéndose en un tribunal improvisado. Isabela, sin alterar su expresión, extendió la mano lentamente hacia el bolsillo de su delantal y sacó una pequeña grabadora digital. El aparato, discreto y casi imperceptible, había sido su fiel compañero durante los últimos 8 meses de su disfraz, registrando cada palabra, cada amenaza, cada prejuicio disfrazado en conversaciones cotidianas. «Oficial», dijo, su voz tranquila y clara, en un contraste flagrante con la agitación de don Esteban. «Entiendo que el señor Figueroa esté molesto por la supuesta pérdida, pero yo no he robado nada. Y para demostrar mi inocencia, tengo aquí las grabaciones de todas las conversaciones que he tenido con él y con otros miembros de la casa desde que empecé a trabajar en esta mansión. Ellas pueden aclarar muchas cosas que no se están diciendo aquí, sobre el medallón y mucho más». La mención de las grabaciones hizo que don Esteban abriera los ojos de par en par, su furia repentinamente reemplazada por un destello de pánico e incredulidad, como si un fantasma hubiera surgido ante él. La sonrisa presuntuosa en su rostro vaciló y el aire en la sala pareció congelarse, pesado de revelaciones. El policía, que antes parecía imparcial y simplemente cumplidor del deber, ahora miraba a don Esteban con una nueva expresión, una mezcla de curiosidad aguda y sospecha explícita. «¿Grabaciones, señorita?», preguntó el oficial, su voz antes cautelosa, ahora cargada de un interés profesional. «Sí, oficial», confirmó Isabela, su mirada encontrándose con la de don Esteban con una firmeza que lo desarmaba por completo. «En estos audios se escucha no solo la verdad sobre el medallón que él alega que ha desaparecido, sino también sobre otras prácticas cuestionables del señor Figueroa, incluyendo la forma en que maneja algunos de sus negocios inmobiliarios y, más importante, cómo se refiere y trata a personas como yo en su día a día». La última frase, dicha con un tono sutil, pero cargado de significado y dolor, hizo que don Esteban palideciera visiblemente, el sudor brotando en su frente. Intentó intervenir balbuceando algo, pero las palabras parecían atascadas en su garganta, sofocadas por el pánico. El segundo policía ya se acercaba, con la mano en la radio, indicando un cambio de rumbo drástico en la investigación que estaba a punto de tomar proporciones mucho mayores. Las tornas habían cambiado por completo y don Esteban estaba a punto de descubrir que no era él quien tenía el control. Don Esteban retrocedió un paso, con la boca abierta, sin palabras ante la osadía de Isabela. No estaba acostumbrado a ser confrontado, y mucho menos por alguien a quien consideraba tan insignificante. ¿Qué está insinuando?», logró balbucear, su voz temblorosa. Isabela sonrió, pero no era una sonrisa de alegría, era una sonrisa afilada, de quien ha esperado pacientemente el momento adecuado. «No estoy insinuando, señor Figueroa.
Estoy afirmando. Mi nombre no es Isabela Medina. Mi nombre es Sofía Ramos y soy periodista de investigación. Los últimos 8 meses han sido un trabajo de campo para un reportaje que, le aseguro, sacudirá los cimientos de su imperio y, quizás, incluso los de San Isidro. El silencio en la sala se convirtió en un vacío, absorbiendo todo el aire. Los policías, que antes observaban con curiosidad, ahora se miraban entre sí, la sorpresa en sus rostros evidente. Don Esteban se tambaleó, necesitando apoyarse en un mueble de ébano para no caer. Sus facciones se contrajeron en una mezcla de furia, traición y, sobre todo, un pánico helado. ¿Periodista? ¡Eso es una locura! ¡Está inventándolo todo! Sofía Ramos, antes Isabela, solo lo miró fijamente, sus ojos ahora despojados de servidumbre, revelando la inteligencia y la determinación que siempre habían estado allí. La locura, señor Figueroa, es creer que sus acciones no tendrían consecuencias. Tengo no solo las grabaciones de sus conversaciones prejuiciosas y amenazas, sino también documentos que comprueban sus prácticas dudosas de negocios, sobornos y cómo manipula contratos inmobiliarios para expropiar a personas vulnerables en diversos barrios de Buenos Aires. El segundo policía, más joven, ya sostenía la grabadora de Sofía, mientras que el primero hacía una llamada urgente por la radio, su voz baja y grave, comunicando el giro de los acontecimientos a la comisaría. La sala, antes escenario de la arrogancia de don Esteban, ahora se transformaba en la escena de su desesperación. Sus ojos, antes llenos de desprecio, estaban empañados por un sudor frío. ¿Documentos? ¿Qué documentos?, tartamudeó. Su voz irreconocible, el rostro pálido. Sofía Ramos no respondió con palabras. En su lugar, sacó una pequeña memoria USB que estaba prendida en el cuello de su uniforme, casi oculta. Todo lo que necesité, señor Figueroa, estaba al alcance de una empleada invisible, dijo, con un tono de ironía cortante. 8 meses escuchando sus reuniones, sus conversaciones en el jardín, sus llamadas telefónicas, las quejas de las familias que usted desalojó, los acuerdos secretos que cerró. Está todo aquí, detallado, cada injusticia, cada acto de corrupción. El policía que estaba a su lado tomó la USB con cautela, examinándola. El otro policía que estaba al teléfono colgó la llamada y se giró hacia don Esteban con una expresión seria. Señor Figueroa, el comisario quiere que nos acompañe a la comisaría. Hay algunas acusaciones muy serias que necesitan ser esclarecidas. Don Esteban intentó protestar, su voz elevándose en un lamento. Esto es un complot. Esa mujer está loca. Me está tendiendo una trampa. Sofía Ramos lo miró fijamente, la dignidad inquebrantable en sus ojos. No hay ningún complot, señor Figueroa. Solo hay justicia. Y hay muchas mujeres a las que usted ha perjudicado a lo largo de los años. Mujeres que usted consideró insignificantes y que están ansiosas porque la verdad salga a la luz. Algunas de ellas estarán esperando en la comisaría para dar sus testimonios. La mención de las otras víctimas hizo que el color desapareciera por completo del rostro de don Esteban, un miedo abismal apoderándose de su expresión. Se tambaleó, el imperio que tanto valoraba comenzando a derrumbarse a su alrededor. La llegada de la Policía Federal y la subsecuente revelación de que don Esteban tendría que acompañarlos no pasó desapercibida para los empleados de la mansión y los vecinos curiosos que comenzaban a asomarse por las ventanas. El lujo y el silencio habituales de San Isidro fueron rotos por el murmullo y la presencia de las autoridades. Don Esteban, antes tan imponente, ahora parecía encogido, con las manos esposadas a la espalda, mientras era conducido fuera de la casa por los oficiales. Sofía Ramos lo observó todo, con expresión seria, pero con un brillo de satisfacción en los ojos.
No sentía alegría por la desgracia ajena, sino la profunda sensación de justicia que finalmente comenzaba a manifestarse. El medallón, que él alegaba haber sido robado, fue encontrado exactamente donde Sofía había indicado, escondido en un compartimento secreto en la estantería, demostrando su inocencia y la farsa de don Esteban. La noticia se extendió como un incendio. En las horas siguientes, el nombre de don Esteban Figueroa acaparó los titulares de los principales periódicos de Buenos Aires y los noticieros de televisión. Pero no como el exitoso magnate inmobiliario, sino como el empresario corrupto y prejuicioso expuesto por una empleada investigadora. Se destacó el coraje de Sofía Ramos y la meticulosa recolección de pruebas durante 8 meses. Y las voces de las mujeres a las que don Esteban había perjudicado en el pasado, antes silenciadas, ahora encontraban eco. Aparecieron en la comisaría una por una, algunas con lágrimas en los ojos, otras con una rabia contenida, todas con la determinación de testificar en su contra, fortaleciendo el caso. La historia de Sofía, la empleada que se convirtió en periodista, la víctima que se convirtió en justiciera, resonaba profundamente en el corazón del pueblo. En los días que siguieron, la reputación de don Esteban Figueroa se desmoronó por completo. Sus negocios, antes prósperos y respetados, comenzaron a sufrir boicots e investigaciones federales. Clientes importantes cancelaron contratos. Los bancos revocaron líneas de crédito y sus socios se distanciaron rápidamente, temiendo la asociación con el escándalo. La imagen de hombre de negocios íntegro y filántropo que tanto había cultivado fue pulverizada, reemplazada por la de un tirano prejuicioso y corrupto. Las pruebas recopiladas por Sofía Ramos eran irrefutables, y los testigos, antes intimidados, ahora hablaban abiertamente. El medallón robado que inició todo se convirtió en un símbolo de su mezquindad y de la falsedad de sus acusaciones. La mansión en San Isidro, antes un símbolo de poder inquebrantable, ahora parecía pesada, vacía, atormentada por el eco de las verdades reveladas. En cuanto a Sofía Ramos, su vida cambió radicalmente en cuestión de días. La empleada Isabela Medina dio paso a la periodista de investigación celebrada por su coraje y perspicacia. Su trabajo, antes restringido a investigaciones secretas, ahora se publicaba en grandes periódicos nacionales y tenía repercusión internacional. Se convirtió en una voz para los oprimidos, para aquellos que, como ella, habían sido silenciados por el poder y el prejuicio. Innumerables personas se inspiraron en su historia, buscando justicia y coraje para enfrentar a sus propios opresores. Sofía no volvió a ser una empleada. Asumió un puesto de destaque en un periódico respetado, continuando su lucha por la justicia y la transparencia, centrándose en casos de discriminación y abuso de poder. Lo que comenzó como una humillación personal se transformó en un movimiento por el cambio. Don Esteban Figueroa, el otrora intocable magnate, enfrentó un proceso legal largo y doloroso. Las grabaciones de Sofía, combinadas con los valientes testimonios de las víctimas y las pruebas de sus transacciones ilegales, resultaron en graves acusaciones de fraude, discriminación y extorsión. Su imperio se derrumbó por completo y no solo perdió su fortuna, sino también su libertad. Fue condenado y cumplió pena por sus crímenes. Su arrogancia y prejuicio le costaron todo lo que valoraba. La mansión en San Isidro, escenario de su caída, fue vendida y el nombre Figueroa, antes sinónimo de poder e influencia, se convirtió en un sombrío recordatorio de cómo la justicia puede prevalecer, incluso contra los más poderosos. Su caída sirvió de ejemplo y advertencia para muchos que creían estar por encima de la ley. Sofía Ramos, por su parte, continuó su viaje como una respetada periodista de investigación, dedicada a desvelar injusticias y dar voz a quienes no la tenían.
Sus reportajes, siempre basados en investigaciones profundas y coraje, generaron un impacto real e inspiraron cambios en diversas leyes y políticas de lucha contra la discriminación. No olvidó lo que vivió como Isabela Medina. Las cicatrices, aunque invisibles, eran un recordatorio constante del peso del prejuicio, pero también de la fuerza que reside en la verdad y en la resiliencia. Su historia, contada en foros y videos, se convirtió en un faro de esperanza, demostrando que la verdadera nobleza no está en la sangre o en la fortuna, sino en la dignidad, el coraje y la lucha incansable por un mundo más justo para todos. Con esto llegamos al final de esta hermosa historia. En una mansión de San Isidro, el coraje de una mujer y la verdad de un micrófono oculto demostraron que ninguna injusticia permanece escondida. La historia de Sofía Ramos no es solo un escándalo, es el desmoronamiento de un imperio de mentiras y el ascenso de la justicia. Esta es la prueba viva de lo que nuestro canal representa, que la dignidad y la resiliencia florecen en los lugares más inesperados, con una fuerza que ninguna fortuna puede comprar. Estamos aquí para dar voz a estas historias, para recordar que los verdaderos héroes son a menudo aquellos a quienes el mundo se niega a ver. Y si sentiste la indignación y la satisfacción al ver prevalecer la verdad, estoy seguro de que te emocionarás con la historia de el conserje que compró el edificio de sus jefes con el dinero que robaban a los inquilinos. El video está apareciendo ahora en la tarjeta aquí al lado y en el primer enlace de la descripción. Haz clic y continúa este viaje con nosotros. Si aún no formas parte de nuestra comunidad, suscríbete ahora para no perderte ningún capítulo de nuestra jornada. Y si este video te inspiró, compártelo con esa persona que necesita un recordatorio de que la verdad siempre tiene la última palabra. Gracias por mirar. Y nunca lo olvides. La justicia puede tardar, pero la verdad siempre encuentra su camino. Hasta la próxima historia.